Bienvenidos a Voces de Tinta. Soy María Carbonero y hoy nos acompaña Pepa Holgado. Nos hablará de su última novela, La huella de las olas. Bienvenida, Pepa. Bueno, bien hallada. Yo soy Pepa Holgado, como bien dices, y bueno, he dedicado toda mi vida a la docencia, he sido maestra de vocación, terminé mi carrera como profesora de secundaria en un instituto y directora del mismo, y ahora me dedico a escribir. Acabo de publicar mi última novela, La huella de las olas. ¡Qué maravilla! Encantadísima de que estés aquí en mi rinconcito. Hoy nos adentramos en una historia donde el amor no es un refugio, sino impulso. La huella de las olas nos lleva a una España que despierta entre heridas, silencios y deseos de libertad. A través de María y Senén, dos vidas marcadas por el origen, la ambición y la pérdida. La novela nos recuerda que hay huellas que no se borran, aunque las olas insistan. Es un viaje íntimo, valiente, donde la memoria y la esperanza caminan juntas. La huella de las olas es una novela del género histórico, pero con un hilo conductor de un amor. Por tanto, no es solo histórica, sino es histórica romántica, que se desarrolla en varios países y que afronta el problema de una pareja que vive ese amor imposible. ¿Y qué países son? Bueno, pues la obra se desarrolla entre España, Cuba y Argentina. Qué interesante, me encanta. Y bueno, vamos a hablar de estos protagonistas, de María y Senén. Bueno, pues María y Senén son dos jóvenes que se enamoran, siendo muy jovencitos ambos, en el medio rural donde viven, en un pueblo que está ubicado en la Sierra de Huelva, y a partir de ahí viven un amor imposible. Por circunstancias familiares se ven separados y se llevan toda la vida intentando unirse. Por tanto, hay muchos encuentros y desencuentros. Bueno, Em, diríamos que es una historia con mucha renuncia. pues sí, es una historia llena de renuncias porque se ven abocados a esa separación que les obliga a llevar vidas diferentes y separadas, aunque siempre con ese amor que no les abandona y que intentan por todos los medios volver al encuentro. Lo que pasa es que en medio ocurren muchas cosas y entonces pues ahí no solo hay esa trama principal, sino que hay otras subtramas que, digamos, que configuran lo que es el grueso de la novela. Y nos has hablado de este pueblo, ¿no? Un pueblo de Huelva, de la serranía de Huelva, quizás, o de la Sí, parte costera de la Sierra de Huelva. Es de la un Sierra pueblo de... ubicado en el medio rural y en una zona muy árida, muy incomunicada en aquellos años. Ahora sigue estando incomunicada, pero vamos, ya ha avanzado bastante. Y es un pueblo donde queda bien marcado unas heridas familiares. Los pueblos siempre han tenido, digamos, mucho que ver con el qué dirán, y también ha habido un clasismo imperante. En aquella época todavía más. Hoy día ya eso pues no se da, pero entonces cada uno, había un dicho muy popular que era cada oveja con su pareja. De acuerdo, claro, siempre ha habido enfrentamientos y demás, pero el tema del libro, más que enfrentamientos de familia, porque realmente las familias no es que se llevaran mal, simplemente que tú eres de una clase inferior porque no tienes dinero, porque no puedes darle a mi hija lo que yo le he dado,
y entonces tú no puedes acceder a la figura de mi hija. Mi hija es una clase superior a la tuya. Es como si yo dijera, yo estoy en una clase bastante elevada, tú eres un plebeyo al lado de lo que es un aristócrata, digamos, que no eran aristócratas tampoco, eran burgueses acomodados, terratenientes y demás, pero era suficiente como para ver de una clase bastante inferior a uno que no tenía los medios económicos que tenían ellos. Sí, 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 un enfrentamiento, pero debido más que nada a la diferencia de clases, ¿no? Sí, totalmente. Ok, entonces, y bueno, me gustaría que nos hablaras de la huella. Es más, es más una palabra que construye o, o que pierde. La palabra construye, la palabra, o sea, la huella es, date cuenta que la huella va acompañado por la huella de las olas. La huella de las olas puede ser algo permanente o efímero, porque una ola llega y Va se y va viene. y aparentemente es algo muy efímero, o sea, no deja prácticamente huella, pero como la ola sigue viniendo, pues con el tiempo sí que va dejando la huella. Entonces es una metáfora que está cogida de una palabra japonesa que es la palabra nagori. Nagori tiene como traducción literal la huella de las olas. ¿Y cómo se interpreta esta metáfora? Pues es como que de lo que pudo haber sido y no fue, Qué o de lo bonito. que fue y pudo no haber sido. Sí, 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 qué bonito. Y esas olas, ese mar, ¿cuántos silencios guarda? Pues mira, el mar es una constante y es una simbología que yo utilizo y por eso tenía que poner un título que fuera relacionado con el mar, porque el mar está muy presente. El mar es lo que, o sea, el océano es lo que separa a la pareja en principio y siempre hay viajes, o sea, el viaje primero es el viaje de Senén, cuando se va a la Argentina para buscar una vida mejor y para hacerse merecedor de ella. Y luego está ella que hace otro viaje para ir a seguirlo y para llegar hasta donde está él. O sea, el primer viaje es a Argentina. El primero a Argentina y el segundo es a Cuba. Y entonces tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver Cuba con Argentina? Son dos ciudades, son dos países bastante separados, y es verdad. Pero esto ocurre porque ella en principio lo que quería hacer era ir tras de él a la Argentina, pero por un azar del destino, porque ella es un poco impulsiva, porque no quiere esperar a que llegue el barco que debe llevarla con él, pues entonces se embarca hacia Cuba pensando que desde Cuba le iba a ser mucho más fácil Ok, llegar donde está él. qué interesante. Y ahí pues empiezan dos ramas, dos subtramas, que están por un lado la vida de él en Argentina, por otro lado la vida a la que se ve abocada ella en Cuba. Y Y María es un personaje con una fuerza increíble, ¿no? Porque en esa época romper con todo, porque me imagino que para salir y dejar atrás, o sea, se fue de una forma provocativa, ¿no? Una forma... bueno, ella lo hace huyendo, o sea, ella se fuga de su casa, de sus padres, ella lo hace huyendo porque no lo podía hacer de otra manera, porque entonces una mujer no podía viajar sola. Date cuenta que para viajar una mujer a Argentina tenía que llevar permiso paterno o del marido en el caso de que fuera casada, y un montón de papeleo que para la mujer era mucho, la burocracia para la mujer en aquel entonces era mucho más complicada que para el hombre. Y sobre todo si tú te vas huyendo, tú dependes de una documentación que nunca puede ser una documentación real. O sea, tienes que valerte de documentos falsos para poder viajar en esas circunstancias o ir de polizón.
Y ahí quería yo ir. ¿Quién le ayudó? ¿Quién ayudó a María para hacer ese salto? María es una mujer de muchos recursos y aunque era una jovencita ingenua en su pueblo y pues ella, digamos que se empodera muy pronto porque ella, el amor, digamos que le da una inyección de fuerza muy grande y entonces ella lo que tiene muy claro es que no va a hacer lo que le piden los padres, no se va a quedar ahí para casarse con quien quieran ellos, ni mucho menos, sino que va a seguir a su amor porque lo tiene muy claro. Y entonces ella se va valiendo de recursos, que no quiero contar aquí porque sería desvelar mucho, pero ella se va valiendo de recursos propios y se va apoderando de cosas que le van a ayudar para poder viajar sin necesidad de ser un polizón en un barco. Ella viaja con todos sus derechos, eso sí, no son reales, ella tiene que recurrir a falsificadores y demás, pero es capaz de hacerlo y se sobrepone porque mientras tanto le ocurren un montón de historias que hacen que se vea que es poco menos que imposible. De hecho, ella no le sigue a él inmediatamente, o sea, pasan unos años desde que él se va a Argentina hasta que ella puede seguirle. Y le sigue pues a Cuba porque ve que es el único medio que tiene de salir de su casa y de su familia. Y luego piensa que desde allí puede hacer perfectamente el salto a la Argentina. Sí, sí, sí. Y dime, Pepa, en ese periodo que tú acabas de contarnos de espera, ¿no? Que ella todavía está ahí en su pueblo, ¿sigue con comunicación con él o escondida o no? Ella no sigue en su pueblo porque eso es lo que hace que él se vaya a Argentina, porque lo primero que hacen los padres cuando se dan cuenta de que la hija está enamorada de un chaval de clase inferior a la suya, pues entonces lo que hacen es que la llevan al norte de España a un colegio interna y bajo la protección de una tía suya. Entonces, durante ese periodo de tiempo en el que ella hace esos estudios internas, que estudia, primero el padre quiere que haga solo cultura general, que era muy propio de la época, que las señoritas de aquel entonces estudiaran, pues, aprendieran piano y algo, un idioma y abordar y estas cosas que se llamaban cultura general para las mujeres, pues ella decide que no quiere estudiar esa cultura general solo, sino que quiere hacer la carrera de magisterio, que entonces hacía el magisterio de la iglesia en los colegios religiosos, hace magisterio durante esos años y cuando vuelve al pueblo, porque ya el padre la trae al pueblo porque sabe que el otro ya se ha ido, el otro ha ido a buscar fortuna a la Argentina, Tina, entonces es cuando ella prepara su vida, para seguirlo a él. súper inteligente, supo esperar el momento que más No idóneo, ¿no? no podía hacer otra cosa, porque entonces los internados eran como cárceles, o sea que ella no podía, no le llegaba cartas, no se la ella aunque intentaba sacarlo a través de amigas, luego estaban por el camino, en fin, que ella tuvo que vivir esa separación y hasta que no vuelve al pueblo no se entera lo que ha pasado y no puede intentar hacer, digamos, ya promover ese camino para poder seguirlo a él. Y cuéntanos, en esas páginas vamos a vivir también el trayecto, que imagino que sería de tantísimo tiempo, hacia Cuba. ¿Pasan cosas en ese barco o todo es rosa? No. Yo siempre digo que en una novela donde no hay conflicto no hay novela, porque en una novela tienen que pasar cosas y hay cosas que son mejores, pero tiene que haber también aspectos y giros narrativos que lleven al lector a vivir pues situaciones difíciles, ¿no? Y bueno, pues yo tanto el viaje a Argentina primero con él, como el viaje a Cuba con ella, pues pasan muchas cosas, para lo cual he debido documentarme bastante,
porque claro, yo no sabía cómo se viajaban en los barcos de vapor de la época, entonces he tenido que documentarme y ver cómo se viajaba y cómo viajaba la clase pudiente y cómo viajaba esa otra clase que eran los emigrantes que iban a hacer las Américas. Para ello ha sido una labor de documentación que me ha llevado incluso años, porque eh, ¿cómo me he documentado más? Pues mira, de todo lo que yo he leído, que he leído novelas que tratan pues la vida de personajes en un barco de vapor haciendo la trayectoria a las Américas, de todo eso lo que más me ha valido han sido cartas de asturianos a su familia. Las cartas de estos asturianos que fueron a hacer las Américas cuentan los viajes con detalle, hasta las veces que vomitaban, lo que tenían que tomar para sobrellevar el mareo en el barco, cómo eran las cubiertas, cómo se vivía en las costillas del barco, cómo los ganchos, que le llamaban ganchos, a los señores estos que venían a hacer la captación de migrantes para que fueran a trabajar en la caña de azúcar o en el tabaco, pues pudieran viajar y de la forma en que los hacían viajar. Los inspectores que iban en los barcos para ver si se cumplían las normas o no se cumplían, que casi todo era una corruptela y por supuesto no se cumplía en absoluto. En fin, que la verdad es que la vida en los barcos yo creo que la he desarrollado bastante bien y está muy bien documentada. Qué interesante y qué enriquecedor. La verdad que gusta oírte, ¿eh? Felicidades, felicidades. Bueno, hemos dicho que María va a Cuba, pero Zenén sigue en Argentina. ¿Qué ocurre después? Pues Senén va buscando fortuna, que era su meta, y ya en el barco tiene la suerte de encontrarse con alguien que llega a ser su mentor. Entonces, él aprovecha esta coyuntura, algo que a mí me ha dado pie para poder contar la parte del barco donde van los emigrantes y también la parte del barco donde van las clases pudientes, ya que él acaba siendo criado en el barco de un señor importante que iba en primera clase y que es el que es su mentor. Este hombre es un hombre más bien cascarrabia, que no tiene muchas ganas de hacer mucho por el chaval, pero que sí que le acaba gustando este chaval lo que pretende y demás, y no le deja claro si lo va a ayudar o no lo va a ayudar, pero él tiene muy claro desde primera hora que él tiene que valerse de este hombre como sea para poder dar el salto, porque si no lo que le espera es trabajar en la caña de azúcar o en el tabaco o en el ferrocarril, y tendría que tener trabajos muy humildes que no lo iba a sacar tan fácilmente de pobre. Entonces él dice, yo me tengo que pegar a este hombre como sea. Y a partir de ahí, pues se desarrollan una serie de hechos muy, muy O sea, importantes que él para la vida de él. confía en su mentor. Sí, él confía en su mentor y el mentor al final, aunque al principio no está por ayudarle mucho, pero sí que le ayuda. Y luego él es muy inteligente, él además, a pesar de haber estado en el pueblo, es una persona que ha leído mucho, y que sabe lo que quiere y lo tiene muy claro y va a luchar por conseguirlo, que se tiene que hartar de trabajar, que todas las cosas no le salen bien, que hay cosas que le van a salir muy mal y que va a estar, pero sí que hace algo que es muy importante en la novela y es que él consigue llegar hasta tener una planta azucarera propia en Argentina, en San Juan de Cuyo. Y esto, pues, es lo que le catapulta a cambiar de clase social, digamos. Qué bonito, me encanta. Y bueno, y habrá traiciones también en este Hay intermedio de novela. hay muchas traiciones y hay una problemática grande entre María y Senén, o sea, que las cosas no son tan fáciles y no es todo color de rosa. Ellos se encuentran, hay un momento de la novela en que se encuentran, es un encuentro fallido,
En fin, ahí pasan cosas tremendas, desde la llegada de la Argentina y la llegada de ella a Cuba, porque no nos equivoquemos, pero en aquel entonces cuando tú llegas o sin recursos o llegas con una enfermedad, por ejemplo, como fue el caso de ella que enferma, pues van a unos centros de confinamientos para inmigrantes, que en el caso de Cuba es la Triscornia. La Triscornia no es ni más ni menos que Triscornia es un centro de confinamiento para inmigrantes, que además van las clases menos pudientes, que son sometidas a cuarentena cuando llegan, porque los que van ricos y van en las primeras clases pasan directamente a La Habana sin que pasen ningún tipo de control, pero las clases menos pudientes o los enfermos van a Triscornia, y en Triscornia pues es un símil parecido a los de la isla de Ellis en Nueva York, y allí ocurren muchas cosas, ahí ocurren, ella las pasa, digamos que mal. Y una pregunta, tengo una curiosidad. ¿Dónde se encuentran? ¿En Argentina o en Cuba? O sea, ¿quién da el paso? Pues es que ahí ocurre algo muy importante que yo no puedo decir porque sería quitarle la gracia a la novela, Ok. como yo digo, pero sí que es cierto que hay un primer encuentro en Cuba y luego ya lo siguiente pasa a España. Ah, Ellos nunca llegan a estar juntos en Argentina, a pesar de que luchan por ese encuentro en Argentina. Eso sí que lo puedo decir porque no desvela nada extraordinario de la novela, pero sí que hay encuentros anteriores a la llegada a España y luego en España, por supuesto. Me gustaría decir que María en Cuba, una vez que sale de Triscornia, pasa muchos problemas, tiene muchos problemas, pero cuando ella consigue remontar y salir de todos los problemas de Cuba, entonces una cosa que tiene ella muy clara es que va a luchar por dos aspectos que ella ve que son necesarios en Cuba. Uno es el empoderamiento de la mujer, o sea, el feminismo, y otro la educación. Entonces, ella como maestra va a luchar por la educación en Cuba y como mujer va a luchar por las mujeres y se va a unir al grupo de feministas, del grupo feminista de allí, de la época de La Habana y de otras ciudades como Cienfuegos, y va a intervenir en algo que fue muy importante en aquella época, que fue que en 1923, en abril de 1923, se hizo una de las primeras asambleas de mujeres que a nivel internacional tuvo mucha repercusión. Y entonces María va a estar ahí con figuras que fueron reales, como fue la figura de Pilar Morlón Méndez o Pilar de Telle o Andrea López Chao, que son figuras históricas de la Argentina del movimiento feminista. Fíjate que una de mis preguntas iba por ahí, ¿no? ¿Cuánto representaba el feminismo en la protagonista, ¿no? Pues sí, Sí, eso sí, sí. es fundamental. Y cuando ella regresa a España, pues ella trae ya un bagaje en la lucha feminista, y entonces se da cuenta, además viene a España a caer en los años, ella llega en 1924, pero ya hay ya bastante movimiento, y cuando surge la Segunda República, pues ella aprovecha esa coyuntura para acercarse a la figura de Clara Campoamor y luchar por lo que es el sufragio femenino. Qué maravilla. Bueno, oírte es que invita totalmente. Bueno, yo ya te conocía. Tu primera obra, La corazonada de Rosa, que aquí dejo constancia, que es una maravilla, es un thriller estupendo. Ahora te haré la última pregunta, pero para finalizar con esta obra, la huella de las olas.
en algún momento María se tiene que, ya de vuelta, se tiene que enfrentar con algo del pasado, algo que está como muy silenciado dentro de ella y que quiere enfrentarse, que quiere sacarlo, o no, o prefiere dejarlo enterrado y seguir su propia vida. ¿Hay algo de esto? Sí, claro, totalmente, porque claro que sale, aunque ella en principio, digamos que ella piensa que lo puede dejar enterrado, pero no, o sea, eso es algo que le acompaña y que no le va a quedar más remedio que hacer frente. Y bueno, pues el final es muy sorprendente. Y ya eso no puedo yo decir mucho, porque no me gustaría que, además de casi toda la gente que lo está leyendo ahora me está diciendo: "Pepa, es que nos has dejado, qué bien que has Qué hecho un bonito, final, que es diferente a todo lo que se esperaba". Y entonces, claro, no quiero por tampoco supuesto. ahondar No, 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 no. mucho en el tema, pero sí que es verdad que ella se tiene que enfrentar a sus fantasmas del pasado, lógicamente. También él, ¿eh? También él. También. Oh, y una pregunta, Senén, ¿qué nombre es? Pues Senén es un nombre bíblico, un nombre que, cuando yo empecé este libro, surgió por una idea que yo tenía de un indiano que vivió aquí en el pueblo donde yo estoy y que hizo las Américas y vino rico y, bueno, pues fue un personaje muy célebre, que luego murió durante la guerra. Y yo dije: "Pues yo la vida de este hombre la voy a escribir". Pero luego, una vez que me puse con la vida, con la biografía de este hombre, me di cuenta de que no tenía que no tenía mucho interés como para, una novela que quedara muy brillante y que enganchara mucho al lector. Entonces dije: "No, yo me voy a valer de algunos episodios de este hombre que son muy interesantes y los voy a coger para mi novela y me los voy a tomar prestados, pero yo voy a ser otro personaje". Entonces yo quise poner un nombre que no tuviera nada que ver este hombre con el nombre de aquí del indiano, que además no quiero nombrarlo porque ya hay gente que está diciendo, es que la familia no sé si va a estar de acuerdo cuando... Es que no tiene nada que ver, es que este es otro personaje. Entonces, fíjate tú, para llevarlo al extremo, dije, voy a buscar un nombre que no tenga nada que ver con ningún nombre clásico que pueda ser ni con él ni con nadie de la familia ni nada. Entonces busqué Senén. Senén fue un alumno aventajado de mi hermana cuando estaba de maestra en un pueblo de por aquí cerca. Y me acordé del chaval este y digo, bueno, pues le vamos a poner este nombre. Dedicado. Pepa, eres increíble, eres una maravillosa autora. Al cerrar este libro, uno entiende que las olas no solo borran, también revelan. La huella de las olas nos invita a mirar de frente aquello que nos construye y aquello que nos rompe. Nos recuerda que cada vida deja un rastro, incluso cuando el tiempo intenta desdibujarlo. Quizá al pensar en María y Senén descubramos que la verdadera resistencia está en seguir amando, incluso cuando el mundo parece decidido a arrastrarlo todo. Pepa Holgado, un verdadero placer tenerte aquí. Pues lo mismo te digo, María, no sabes lo que me ha gustado que me hagas esta entrevista, porque entrevistas de una manera diferente a cualquier otra persona que se dedique a esto. Me ha gustado mucho, he disfrutado mucho y la verdad que muchas gracias por darme esta oportunidad de poder difundir mi obra. Gracias a ti.